75 años de la OTAN. La encuentra la historia agotada, a punto de resquebrajarse, echando agua por todos lados y con una guerra y varias alternas que no sabe cómo resolver. Entrar en una guerra es fácil, salir de ella es otra historia, definitivamente. Adrián Celaya es profesor de Economía Aplicada y es además presidente de ECAI Group, que es una consultora que está muy involucrada últimamente en el análisis geopolítico, en el tema de valores, cultura, pero sobre todo es una voz autorizada desde la academia y con una muy fuerte presencia en las plataformas de los medios alternativos. Para nosotros es un honor tenerlo aquí con nosotros en Prensa Alternativa para hablar de estos 75 años. Asumo que no hay mucho que festejar, asumo que hay mucho que pensar. Adrián, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy bien, Juan José. Gracias a vosotros. Para mí también es un honor estar en Prensa Alternativa. Os seguimos, utilizamos y difundimos algunos de vuestros vídeos y ya te digo, estoy encantado de colaborar con vosotros. Bien, si quieres empezamos con Adrián, el tema. 75 años de la OTAN. ¿Hay algo que festejar? Creo que no. Hay mucho que pensar, creo yo. Impresiones tuyas al respecto. Bueno, evidentemente en todos estos años de la OTAN podemos distinguir dos fases clarísimas, ¿no? La primera es la fase de la Guerra Fría, en la que los objetivos de la OTAN estaban perfectamente definidos y eran muy claros. Y surgen como un instrumento de Europa Occidental y Estados Unidos para coordinar sus acciones frente a lo que ellos consideraban la amenaza de la Unión Soviética y del bloque oriental, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Pues que cuando termina la Guerra Fría, todo el mundo estaba esperando que, lógicamente, la OTAN desapareciera, porque había desaparecido su razón de existir, y la OTAN no solo no desaparece, sino que en lugar de desaparecer, pues se va expandiendo, ¿no? Es decir, entramos ya en una situación en la que, aunque ha desaparecido la razón por la que la OTAN se crea, a partir de ese momento la OTAN se intenta ganar peso incorporando nuevos países y acercándose progresivamente a las fronteras de la nueva Rusia, de lo que ahora era la Federación Rusa, ¿no? Bueno, entonces, claro, esto nos obliga a una reflexión ya en sí mismo, ¿no? ¿Por qué la OTAN continúa existiendo a partir de los años 90? Y claro, es que estamos en un momento muy especial. Justo en el momento en que termina la Guerra Fría, no es solo que haya desaparecido el bloque del Este, el bloque socialista, ¿no? Y que en el caso de China, pues que se haya abierto a los mercados mundiales, etcétera, sino que hay un cambio sustancial en la propia configuración del conjunto de Occidente, de la cual la OTAN se convierte en una de las piezas claves, ¿no? Un cambio de configuración que es económico, que es social, que es cultural y también geopolítico, ¿no? En ese cambio, por un lado, tenemos el despliegue al conjunto del mundo y fundamentalmente al conjunto de Occidente del modelo económico neoliberal, ¿eh? Que ya se había anticipado pues, en Chile con el golpe de Estado de Pinochet, que sirvió para que Chile fuera utilizado como un campo de experimentación de las teorías neoliberales, luego con la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, con Estados Unidos de Ronald Reagan, pero ya a partir de la Guerra Fría esto ya se proyecta al conjunto de Occidente. Y a partir de ese momento, prácticamente todos los gobiernos, en teoría de una u otra ideología, pero en la práctica todos colaboran de una u otra forma en las privatizaciones masivas, en el debilitamiento de los sindicatos, en la facilitación de los beneficios empresariales, en la globalización, vamos a llamarle multinacional, etcétera. Bueno, además tenemos el neoliberalismo, tenemos el otro gran componente del neoliberalismo, que es la faceta sociocultural, lo que nosotros hemos llamado, digamos, posmocapitalismo, capitalismo posmoderno, posmodernismo corporativo. Bueno, ese tipo de terminologías se han utilizado, que son toda una serie de elementos ideológicos que han conformado
nuestra cultura durante los últimos 30 años. Todo esto se apoya además en un control de los medios occidentales que lleva a una dilución muy rápida de lo que antes eran alternativas reales, de izquierda, derecha, centro y tal, y al final se mantienen los términos, pero estas opciones en la práctica se vuelven todas ellas incapaces de cuestionar el sistema y desde el punto de vista geopolítico tenemos el dominio aplastante a partir de ese momento, digamos, del atlantismo. Es decir, un mundo en el que, sobre todo Estados Unidos, ya controla sin obstáculos el mundo, se empieza a hablar de ese concepto, se publicó un libro con el término del fin de la historia, diciendo ya estamos en un mundo neoliberal capitaneado por Estados Unidos, cuyo modelo no va a cuestionar nadie, ¿no? Esto es lo que se llamó en ese momento el fin de la historia. Pero bueno, todo esto lleva a un despliegue en el cual la OTAN es un instrumento clave para este dominio geopolítico. No ya tanto Estados Unidos cuanto las élites de las grandes corporaciones que controlaban Estados Unidos se sienten ya dueñas del mundo sin oposición y esto lo proyectan a través del neoliberalismo en el ámbito económico, de este posmocapitalismo en el ámbito sociocultural, del dominio geopolítico y en concreto, de una OTAN que va intentando, en el caso de Europa, en lugar de desaparecer, pues se convierte en un instrumento de ese dominio geopolítico de Estados Unidos, fundamentalmente en Europa, ¿no? Podría decirse, en esto que dices, Adrián pregunta, podría decirse que la OTAN, no sé si es muy simplista lo que digo, que la OTAN es el ejército de los neoliberales, digamos que como mirada, como forma de ser, el neoliberalismo necesita imponerse y para eso tiene un ejército y es la OTAN. O, quién sabe más simple, la OTAN es el ejército del imperio, para decirlo más simple. Sí, porque los dos conceptos son válidos. Lo que pasa cuando decimos de los neoliberales, yo creo que es muy importante resaltar que el neoliberalismo no es solo una ideología, son unos intereses que hay detrás de esa ideología, unos intereses de las grandes corporaciones. Por eso, cuando en teoría los neoliberales siempre parten de grandes conceptos de mitificar el mercado, cuestionar el papel del Estado, pero luego cuando llegan al poder no se aferran a esa ideología y se apoyan en el Estado cuando el Estado es interesante para sus objetivos, ¿no? Por eso es más, cuando decimos no, los neoliberales, bueno, yo diría más un instrumento de las corporaciones que han controlado el neoliberalismo, ¿no? Ok, entonces es los privados, las grandes corporaciones, utilizando el presupuesto de sus estados para tener un ejército, para controlarnos aquellos que tenemos que ser controlados para justificar su existencia. ¿Más o menos podríamos definirlo de esa manera? Sí, siempre teniendo en cuenta que en principio, aunque hay una intercomunicación, digamos, de estas fuerzas militares en el conjunto del mundo, pero en principio el ámbito de la OTAN es el Atlántico Norte, ¿no? Entonces, ha sido hasta ahora el Atlántico Norte, entonces esto afecta fundamentalmente a Estados Unidos, por un lado, y a Europa, por el otro, ¿no? En la práctica, lo que ha sucedido es que se ha convertido en un instrumento para mantener el dominio de Europa por parte de Estados Unidos, para mantener controlada a Europa, ¿no? Por esto muchas veces se ha comentado que los Estados Unidos aportaban mucho más en cuanto a presupuesto y en cuanto a capacidad militar a la OTAN que lo que aportaban los países europeos, pero claro, los norteamericanos no son tontos, porque de hecho estaban aceptando que esto fuera así, porque esto era un instrumento tremendamente interesante desde el punto de vista político para mantener sometida a Europa occidental. Ahora hay corrientes que dicen tú tienes que poner parte de tu PIB, ¿no? Y mucha gente dice, oye, ¿tú quieres que compre el cepo con el que me subyugas? No tiene sentido, creo yo, no sé, desde cierto punto de vista. Sin embargo, la OTAN cumple 75 años y han impactado con una realidad. Creyeron que se iban a almorzar a Rusia por la mañana e iban a cenar o iban a merendar la cena con los huesos de Putin al cerrar la jornada. Todo indica que eso no ha sido así. Ni las sanciones, ni están en las puertas del Kremlin. ¿Cómo proyecta su futuro la OTAN en este escenario?
Bueno, bueno, es un momento clave porque precisamente por lo que has comentado, por la situación, por el fracaso de sus estrategias contra Rusia, fundamentalmente contra los países emergentes en su conjunto, yo creo que ahora la OTAN está en una situación de pánico, ¿no? La OTAN está en una situación de pánico porque Occidente porque estas grandes corporaciones que controlan Occidente están en una situación de pánico. Lo que es la situación que se está creando en Europa para ellos es, vamos a decir, inaceptable. Ya a principios de la década de los 90, las primeras doctrinas geopolíticas que aparecen en ese nuevo contexto de los años 90 ya apuntan a que el dominio de Estados Unidos va a ser total, pero tenemos dos enemigos. Bueno, en principio decían tenemos un enemigo potencial, que es Rusia. Rusia ahora, decían entonces, está aplastada, pero tenemos que asegurarnos de que no vuelva a resurgir. Y esto lo repiten a fines de los 90 en lo que llaman el proyecto para el nuevo siglo americano, elaborado por los neocons del gobierno de Bush, y ahí ya hablan de que para asegurar que el siglo XXI siga siendo un siglo controlado por Estados Unidos, tenemos dos grandes riesgos, además de los internos, ¿no? Pero tenemos dos grandes riesgos geopolíticos, que son Rusia y China. Y plantean toda una serie de medidas que hay que tomar para hacer frente a esos dos grandes riesgos. Y curiosamente plantean con todo el descaro del mundo, como muchas veces hacen estos think tanks norteamericanos, que en lugar de atacar directamente a estas dos potencias, que son potencias militares, son potencias nucleares, lo que hay que hacer es desestabilizar el mundo musulmán y sabiendo que estos dos grandes países tienen regiones musulmanas muy importantes, desestabilizar, cercar por un lado y desestabilizar a Rusia y China a partir de la desestabilización del mundo musulmán. Y en concreto plantean pues, que para eso tenemos que atacar y destruir, digamos, y hablan claramente de Irán, de Irak, de Siria, de Afganistán y de Libia. Y estos países que a partir de ese momento, uno tras otro, fueron siendo atacados, invadidos, destruidos, hasta que esa estrategia queda neutralizada en Siria y precisamente como consecuencia de la intervención de Rusia, ¿no? en ese país, ¿no? Esto se ha comentado más de una vez que esta estrategia ha sido quizás el gran error de Occidente o de la OTAN, si se quiere, ¿no? Porque esto les ha dado más años a los países emergentes, a Rusia y China fundamentalmente, para fortalecerse. Ahora, en este escenario, el desarrollo de las tecnologías disruptivas también cambian el escenario, poniendo como un antecedente histórico. Alguna vez los muros de Constantinopla fueron invencibles, duraron 1000 años por la manera como fueron construidos, la imponencia que eso significaba, hasta que alguien inventó un cañón y se bajó los muros y tomaron Constantinopla, ¿sí? Tener 15 no sé, tener la cantidad de portaaviones que tiene Estados Unidos les da la garantía de ser quienes son. Digo, mover uno de esos no solo es mover el portaaviones, hay que mover toda una armada de protección y resulta que es tan caro y costoso y resulta que se fueron hacia el Mar Rojo y unos señores, los hutíes, con un dron que cuesta $70, han hecho o han creado un escenario que sacando la calculadora no se entiende, ¿no? ¿Cuánto cuesta mover solo un portaaviones con toda la parafernalia? Se habla de entre 24 millones de dólares diarios, otros hablan de 240, ¿sí? Los otros con una licuadora que vuela, Adrián, han bloqueado el Mar Rojo, el estrecho del Mandev. Entonces, el movimiento de la tecnología, este surgimiento de las tecnologías disruptivas, cambian el escenario. Entonces, China no está apostando ya, entiendo que tiene un portaaviones, entiendo que está más bien desarrollando otro tipo de desarrollo tecnológico referente a su capacidad defensiva y ofensiva, vinculada a drones y esto y lo otro. Como que le pesa mucho a la OTAN la historia que tiene y la tecnología con la que se desarrolla, ¿no? Vamos, se sabe que Estados Unidos es el primer presupuesto del mundo
en gasto militar, pero mucho de ello se va en mantener equipos que son caros, costosos, ineficientes, otro tanto en pagar a los veteranos, otro tanto en darle... O sea, ¿cómo ves este escenario respecto al surgimiento de estas tecnologías disruptivas, la inteligencia artificial, los drones y otros frente a equipos que fueron imponentes en su momento y ahora no lo sé tanto? Sí, yo creo que esta ha sido una de las grandes sorpresas geopolíticas de los últimos años, ¿no? Que es la debilidad estructural de la OTAN, o si se quiere de Estados Unidos, porque al final dentro del poder militar de la OTAN el 95% es el poder militar de Estados Unidos en cuanto tal, ¿no? La debilidad estructural de Estados Unidos frente a los países emergentes y frente a Rusia, fundamentalmente, ¿no? Ahí hay distintos factores. Entonces me mencionaba este tema de los portaaviones, efectivamente, que se han vuelto extraordinariamente vulnerables con las nuevas tecnologías. Pero claro, efectivamente el problema de Estados Unidos es que con su presupuesto gasta tanto como los siguientes 20 países juntos, ¿no? Pero claro, eso lo tiene que utilizar, entre otras cosas, para mantener 800 bases militares fuera de su país, ¿no? Es decir, es un gasto militar destinado a controlar el mundo, ¿no? Mientras que el gasto militar de Rusia o de China ha estado más enfocado a defender su territorio y el entorno, ¿no? Y entonces, claro, los resultados en ese sentido han sido distintos. Pero es que hay otros factores, ¿no? El complejo militar industrial de Estados Unidos y la industria armamentística en particular están funcionando extraordinariamente mal durante las últimas décadas, ¿no? Hay un problema de corrupción estructural detrás de esto que nos está revelando que la industria armamentística de Estados Unidos, que es privada en su conjunto, está funcionando sensiblemente peor que la industria armamentística, que es fundamentalmente pública, de Rusia o de China. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues bueno, por ejemplo, hay distintas vías de corrupción, pero hay una vía muy clara que es lo que se llama en España las puertas correderas o puertas corredizas, ¿no? Es decir, acá también le llamamos puertas giratorias. Puertas giratorias, efectivamente. Que hay muchos generales que cuando terminan su carrera se van a estas grandes empresas armamentísticas con sueldos multimillonarios, ¿no? Con lo cual, y además, claro, estas empresas funcionan también como lobbies de forma totalmente abierta y descarada, gastando miles y cientos de miles de millones en sobornar congresistas, senadores, políticos de todos los niveles, ¿no? Claro, como consecuencia de todo esto está sucediendo pues un desastre tras otro, proyectos armamentísticos nuevos que salen mal, proyectos que cuestan 10 veces más de lo que deberían costar. Entonces, una sucesión continua de errores y de mala gestión que les ha llevado, bueno, eso es, digamos, la parte de Estados Unidos. Tendríamos que hablar claro, la otra parte de la sorpresa ha sido este extraordinario desarrollo tecnológico de la industria armamentística en Rusia, ¿no? Y ahí hay otro tipo de factores. Bueno, por un lado, la base científica de la Unión Soviética, que era una base científica muy alta, ¿no? Y eso de alguna forma lo han mantenido, y en lo que son pues física, conceptos físicos básicos y tal, les ha ayudado tremendamente a sus nuevos proyectos. Bueno, una gran eficiencia de estos países en concentrar recursos en sectores concretos, es decir, y en actividades concretas, algo que a Occidente le cuesta mucho más. Bueno, yo creo que hay razones que pueden explicar tanto por qué le ha ido tan mal tecnológicamente a Estados Unidos y por qué le ha ido tan bien a Rusia, ¿no? Claro que ahora ya no es solo Rusia, por ejemplo, lo que son las armas, los misiles hipersónicos, pues están consiguiendo avances notables, pues tanto China como Irán, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aunque sí es cierto, cosa que no consigue Estados Unidos, ¿no? A pesar de que lleva muchos años intentándolo, ¿no? Claro que ahí se está hablando de que puede haber una colaboración de Rusia en estos proyectos a través de cesión de saber hacer tecnológico en ámbitos concretos, ¿no? Pero claro, no son solo armas concretas, sino que esto está sucediendo en la producción de carros blindados, en la producción de submarinos, en la capacidad de producción de munición. Es decir,
Todo lo, Esto que dices, esto que dices, Adrián, podría graficarse muy bien con la presencia de estos tanques, que en español se dicen Abrams, que se vendieron como los demoledores de todo, que iban a ingresar y que iban a hacer correr a los zares. ¿Ah? O sea, el zar iba a agarrar sus huesos y se iba a ir a las costas de China, perdón, a las fronteras con China, o sea, del miedo. Llegaban los Abrams y eran la solución. Y resulta que los Abrams, vamos, por citar al funcionario rusos, ardieron de lo lindo. ¿Ah? Y entonces algunos ya en la prensa occidental comienzan a cuestionarse, ¿serían que eran equipos con mucha propaganda, pero con muy poca eficiencia y que en el fondo el tema es corrupción? O sea, vendieron cosas que, claro, le haces la película, lo pones en Hollywood y le pones a la supermodelo y gran actriz promocionando el producto y parecen invencibles, pero al momento de chocarse en la primera línea de combate, por citar otra vez a los portavoces rusos, ardieron de lo lindo. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, porque no han sido solo los tanques Abrams norteamericanos, sino también, por ejemplo, los Leopard alemanes, ¿no? O los tanques británicos. Eran todos, digamos, la gran esperanza del ejército ucraniano y al final, cuando se envían, esos tanques fracasan en el campo de batalla frente a los tanques y las capacidades armamentísticas rusas constantemente, ¿no? Esto está siendo muy problemático y está haciendo retrasar, por ejemplo, la utilización de los tanques Abrams porque están hundiendo el prestigio de la industria armamentística occidental. Entonces, para ellos mismos, a la hora de vender este equipamiento en otros países, el que se esté constatando de una forma tan clara que están siendo un desastre frente a las armas y al equipamiento ruso, pues está hundiendo su prestigio. De tal forma, a partir de ahora lo que se está comentando es que, claro, Estados Unidos va a poder seguir vendiendo, digamos, a los países a los que puede vender de forma obligada, ¿no? Si quieres que mantenga contigo tal acuerdo, pues me tienes que comprar tal armamento, ¿no? Pero que ya el que tenga capacidad de decisión sobre qué armas compra o no compra, desde luego va a mirar hacia otro sitio y va a dejar de comprar armamento occidental en la medida en que pueda. Va a comprar mirando al costado, así, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que me queda comprar? Damasco, una delegación diplomática brutalmente pulverizada, escalando a una dimensión inesperada, ya la situación por demás tensa en Medio Oriente. Los israelíes diciendo, no fuimos, pero si alguien nos desea el mal, le vamos a hacer mucho daño. El ayatolá diciendo, se las voy a cobrar. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, yo creo que es un escenario y es un suceso en concreto que nos da información sobre el fondo de la cuestión, sobre qué está pasando realmente en Oriente Medio o en Asia Occidental, como dicen. Vamos a ver, la clave de lo que está pasando es por qué Israel entra en una campaña de este tipo en este momento. Una campaña tan bárbara que es, independientemente de que pueda haber dudas jurídicas sobre si el término genocidio es o no aplicable, pero que es claramente de limpieza étnica, por lo menos, ¿no? Y de forma tan abierta, hundiendo su prestigio ante la comunidad, lo que le queda de prestigio ante la comunidad internacional, y en este momento, en un momento en que históricamente, un momento clave para Israel, ¿no? Históricamente hay que tener en cuenta que Israel ha podido desplegar sus políticas en Oriente Medio durante las últimas décadas gracias a Estados Unidos, gracias a que Estados Unidos controlaba el mundo y que Israel contaba con un apoyo total de Estados Unidos, ¿no? Pero se sabe que eso se está acabando. Es decir, el gran hegemón, que era el baluarte de las políticas de Israel, está dejando de controlar el mundo. Y esto lo saben en Israel. Claro, en este momento, ya hace años, cuando se empieza a vislumbrar este escenario, los israelíes, los gobiernos de Israel, tienen dos opciones. De alguna forma se tienen que posicionar ante ese nuevo escenario. La primera opción es decir, bueno, puesto que vamos a perder el apoyo de Estados Unidos y estamos rodeados de países musulmanes,
además no solo por los palestinos, sino por países musulmanes, tenemos que hacer algo para que en ese nuevo contexto no sigamos siendo enemigos de los países musulmanes. Vamos a intentar establecer otro tipo de relaciones fundamentalmente con los palestinos, ¿no? Para resolver ese problema, hablando de tú a tú, definiendo un futuro compartido. Y la otra opción, ¿cuál es? Es decir, reventar el tablero. Es decir, si ese nuevo contexto geopolítico me va a dejar aislado frente a los países musulmanes, claro, está en cuestión todo mi proyecto, no solo del gran Israel, sino del Israel actual. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Esa otra opción es la opción Sansón, que le llaman, pero al final sería ponerme de acuerdo con esa parte de la élite de Wall Street que tampoco acepta ese nuevo contexto e intentar reventar el tablero. Y la verdad es que esa es aparentemente la única explicación para que en este momento aborden una estrategia de este tipo, ¿no? Es decir, Gaza es un territorio que es cercano a Israel, pero no es tan vital para ellos como para justo en este momento en que pierden ese apoyo total de Estados Unidos, lo van a perder porque Estados Unidos pierde el control del mundo, enfrentarse de pronto a todos, ¿no? Y de una forma tan radical y tan salvaje y tan provocadora, ¿no? Claro, la única explicación es que esas élites del gobierno de Israel realmente lo que quieren es romper el tablero, provocar un conflicto regional, quizás mundial, de acuerdo con otras partes de la élite occidental, y efectivamente lo que ha sucedido en Damasco pues concuerda con esa interpretación. Es decir, frente a quien dice, bueno, es que son los musulmanes o son los hutíes o son los iraníes o es Israel, ¿quién es el que quiere que este conflicto continúe? ¿Quién es el que no quiere cerrarlo? ¿Quién es el que quiere escalarlo? Pues está claro que este acto de este ataque en Damasco es una estrategia, un ataque de escalada, clarísimamente, de escalada del conflicto, de alguien que quiere a toda costa transformar lo que está sucediendo en Gaza en un conflicto regional. Quizás ellos pensaban que con lo que estaban haciendo ya era suficiente, ¿no? Esta continua actuación premeditadamente salvaje delante de los medios de comunicación, con un acto de abuso tras otro, ¿no? Parece que es un acto constante de provocación lo que están haciendo, intentando generar una reacción que lleve a un conflicto en el que Estados Unidos no se dan cuenta que están quedando como perversos en la historia, por utilizar un término menor. O sea, ¿será que su ceguera es tan grande o vamos, es difícil ponerse en la posición de ellos, pero de Netanyahu, por ejemplo, ¿no? Pero ¿no serán conscientes de la posición en la que están quedando, Adrián? Claro, es que la peor interpretación es que sean conscientes. Pues claro, que realmente siendo conscientes lo estén haciendo adrede, porque desde ese punto, esa filosofía milenarista, vamos a decir, que sabemos que tienen por lo menos ciertos sectores del gobierno de Israel, pues digan, la única forma de salir de este atolladero que tenemos con este mundo multipolar que nos va a dejar solos es asegurar que no viene ese mundo multipolar a través de un conflicto internacional, ¿no? Al que arrastremos a Estados Unidos. Pregunta. Israel, como tú dijiste, es lo que es por el apoyo estadounidense. Biden incluso, cuando era un relativamente joven senador, dijo, oiga, Israel es lo que necesitábamos y si no había un Israel teníamos que habernoslos inventado porque es nuestro portaaviones instalado ahí, ¿no? Bueno, Israel es lo que es por el apoyo que ha recibido Estados Unidos, es innegable, fuera de cualquier discusión. La pregunta, ¿es viable un Israel en un mundo multipolar? Bueno, pues de alguna forma, bueno, voy a repetir el concepto. Estados Unidos acaba de romper relaciones diplomáticas con Tel Aviv. Claro, es que Estados Unidos también, dentro de ya un mundo en el que no puede hacer lo que quiera, pues va a tener que medir las cosas cada vez más. Vamos a ver, ¿es viable? Bueno, precisamente esa dificultad para ser viable es lo que le obliga o bien a romper el tablero, que es lo que hemos comentado, es decir, vamos a aliarnos con los que quieren reventar el mundo antes de que se genere ese mundo multipolar, o bien a cambiarlo todo y empezar
a hablar de tú a tú, pues eso, con los palestinos, con los musulmanes, diciendo, a ver, ¿cómo podemos construir? Claro, después de lo que han hecho este año es más difícil todavía, ¿no? Pero esa había sido la otra opción. Es decir, vamos a reconstruir, digamos, un Israel, una Palestina, uno, dos estados, los que sean, de tal forma que podamos vivir juntos de alguna forma, o por lo menos uno al lado del otro, en los términos en los que sean, ¿no? Pero En ya este no momento, partiendo de una perspectiva de dominio que no van a poder mantener, evidentemente. en este momento electoral, Adrián, los medios de comunicación adscritos al poder neoliberal tienen titulares más o menos como este, ¿no? A Biden se le acaba la paciencia y le dice a Netanyahu, no te pienso apoyar más si es que no cuidas la vida de los inocentes. Sin embargo, en el mismo día en el que hacen esas declaraciones, a partir de una conversación telefónica que tuvo Biden con Netanyahu, ese mismo día acababan de despachar una ingente cantidad de municiones y bombas y demás. O sea, mientras dicen una cosa, dicen otra, ¿no? Pero en fin, pero el tema es lo mediático. A Biden se le acaba la paciencia. ¿Se le acaba la paciencia o se le acaba el tiempo? Porque sus electores parece que no lo van a reelegir. No es que se le acabe la paciencia, sino que sabe que parece que está en una callejón sin salida. Tiene que dejar de apoyar a Netanyahu por las barbaridades que está haciendo, porque sus electores no lo van a bancar. Pero si no lo apoya, se quiebra esto que tú dices, la posición brutal con la que Tel Aviv intenta imponerse y se cae todo este castillo del mal. No hay salida, Adrián. Bueno, en principio lo que está intentando hacer Biden es un intermedio, digamos, como de alguna forma, como lo has explicado tú, mantener el apoyo real, pero intentar hacer ver que no lo mantiene, ¿no? Intentar utilizar los medios de comunicación para proyectar la imagen, pues, de que está impulsando o presionando a Israel para que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Digamos. Pero efectivamente, el problema es que, claro, detrás de Biden está al final, detrás del Partido Demócrata, ya lo sabemos, está Wall Street, ¿no? Y claro, en Wall Street hay un sector muy importante que también está en una estrategia de ruptura en el sentido que comentábamos antes, de no aceptar ese nuevo contexto, como hay sectores en Europa que no aceptan, que consideran inaceptable la victoria de Rusia en Ucrania y que por eso él tiene el problema de que no saben qué hacer, pero están ahora en una situación de pánico en la que piensan, hay que hacer algo porque si Rusia gana en Ucrania no les preocupa en realidad, como dicen, que militarmente vaya a atacar a otros países, les preocupa la influencia política e ideológica de Rusia, que ya es muy importante en muchos países europeos y se va a multiplicar. Se va a multiplicar a raíz de esta victoria de Rusia. Eso es lo que considera intolerable, porque ya es, por un lado, un mundo multipolar en el que no vamos a controlar, pero es que además vamos a perder también el control de Occidente, ¿no? Ese es el gran problema, lo que tiene a estas élites en una situación de pánico y a un sector de esas élites dispuestos a cualquier cosa para evitar esa situación. Viendo las cosas en perspectiva desde otra posición del planeta, creo que es obligado acordarnos de aquella frase. La mejor manera, estoy parafraseando, ¿no?, de ganar una guerra es ganarla sin presentar batalla. El viejo Sun Tzu, hablando, Sun Tzu, ¿no?, en el arte de la guerra, ¿no? La mejor manera de que tú ganes una guerra es ganarla sin haber tenido que irte a los palos con nadie, ¿eh?, ni a las patadas, ni a nada. China, en medio de estas circunstancias terribles, dolorosas de lo que pasa en el Donbass, allá, en toda la zona este de Ucrania, lo terrible que se vive en Gaza. China, en este escenario, no está poniendo un frente, no hay un frente bélico, ¿sí? Pero está siendo el gran referente ya. No sé, hay mucho complicado con China porque ni nos entienden ni nosotros los entendemos. Somos como dos civilizaciones de dos países, de dos planetas distintos, ¿no? Nosotros formados, por muy agnóstico que cualquiera quiera determinarse, formados bajo los conceptos judeocatólicos. China y el confucianismo que los ha tallado más allá del mismo Mao incluso, ¿no? Porque las ideas
del confucianismo casi podrían ser atemporales. ¿Cómo ves esa China que no está ahorita en un frente bélico? Tiene a quienes no lo quieren, sí confrontados, tiene a los franceses diciendo, mandaremos a los muchachos a Ucrania. ¿Cómo ves la posición de China en este escenario? Bueno, vamos a ver. Para nosotros, y ahora estoy hablando de Ecaí Group, de los análisis que veníamos haciendo en Ecaí Group, siempre ha estado muy claro desde hace 10 años aproximadamente que había una confluencia estratégica cada vez mayor entre China y Rusia, ¿no? Es decir, entre la China de Xi Jinping y la Rusia de Vladimir Putin. Y estamos convencidos de que en el momento en que Rusia toma la decisión de iniciar el conflicto en Ucrania, esto estaba previamente perfectamente acordado con China. Y cuando luego, pues algunos medios de comunicación pues se sorprenden de que, bueno, pues China resulta que ahora le está ayudando a Rusia. Bueno, pues para nosotros está perfectamente claro que esto está perfectamente acordado entre las dos potencias. Las dos están apostando clarísimamente por un mundo multipolar. Ya desde la llegada de Xi Jinping al poder aproximadamente, yo creo que esto lo tienen perfectamente hablado, cada vez con más detalle. Apuestan por un mundo multipolar, saben a qué se están enfrentando dentro de esa apuesta que no es solo geográfica, no es solo geográfica, hay que decir, frente a la hegemonía de Estados Unidos vamos a tener varios polos de hegemonía, ¿no? Sino que es también ideológica, ¿no? Para ellos es una apuesta que ha sido, tanto en China como en Rusia, ha sido una apuesta, vamos a decir, anticorporativa, ¿no? Que les ha llevado a tomar medidas contra esas corporaciones occidentales que controlan perfectamente Occidente, sobre todo Europa y Estados Unidos, y que tenían cada vez más influencia en China y que en los años 90 se hicieron con el control de Rusia. Claro, lo primero que hace Putin cuando llega al poder a partir del 2000 es iniciar una auténtica guerra para echar a esas corporaciones del poder, ¿no? Y después irles quitando progresivamente de poder económico y poder político, ¿no? Y Xi Jinping, de otra forma, pero a partir de su llegada al poder, fue también quitando poder a esas multinacionales occidentales en la propia China, ¿no? Yo creo que haya habido una confluencia de intereses clarísima entre los dos países, tienen perfectamente acordado esas dos estrategias, por un lado anticorporativas, por otro lado a favor de ese mundo multipolar, pero la forma de gestionarlas es distinta. Porque claro, Rusia tiene unos retos fundamentalmente en su relación con Europa. China tiene un gran reto, en primer lugar, económico. ¿Por qué? Porque China ahora está recibiendo unos ataques impresionantes, intentando, bueno, ya desde fines del 2022, presionarla para que se separe estratégicamente de Rusia. Y claro, China pues tiene una cierta vulnerabilidad en cuanto a que las exportaciones de China han tenido un peso extraordinario en su desarrollo económico. Esto China lo sabía desde hace mucho tiempo y ya llevan muchos años desarrollando una estrategia para sustituir el peso de las exportaciones por consumo interno. Pero este proceso geopolítico les está obligando a acelerar ese proceso y, lógicamente, les va a generar dificultades. Pero bueno, eso es lo que están claramente gestionando. Sobre esto quiero centrarme en la figura del presidente Xi. Definitivamente es alguien que marcará o ya marcó una etapa para China, ¿sí? Hablaba con un amigo creo que uno de los grandes conocedores de China, ¿sí? Sergio Rodríguez, Helfenstein, y me explicaba algunas cosas y me decía esto, ¿sí? China cambió mucho con la llegada del presidente Xi. Desde la mirada diplomático y de alguien internacionalista miraba esto y decía, ¿no? Y luego, entendiéndolo más y tratando de entender China más, era como, y te planteo esta idea para tu análisis, Adrián querido, ¿sí? China, antes del presidente Xi Jinping, tenía en su cancillería una especie de gran ministerio de comercio exterior y sus embajadas como agregados de negocios. Y se les premiaba y se les daba aplausos a los diplomáticos que lograban ventas, por decir de alguna manera, ¿sí? Con la llegada de Xi Jinping, la cosa cambia. Los diplomáticos son más ideologizados,
Al punto me comentaban que muchos diplomáticos, por ejemplo, ¿no? Decían, oye, estuviste, no sé, en Portugal. Sí, ¿conoces al presidente de la Cámara? No. ¿Y a quién conoces? No sé, al presidente de la Cámara de Comercio. A la Cámara de Diputados no, pero a la Cámara de Comercio sí, no estaban muy vinculados. Ahora los diplomáticos en la era Xi están mucho más involucrados, no solo en política, en temas culturales, están más involucrados con las asociaciones sociales de los grupos, ¿sí? Y al punto que se ha generado una especie, no sé si lo digo peyorativamente, pero me voy a permitir usar el término, de estos diplomáticos guerreros lobo que salen a patear el tablero, a no callarse. Creo que ese adjetivo diplomático guerrero lobo se los han puesto los occidentales a la nueva fase, a la última escuela de los diplomáticos chinos, ¿no? Que ya no están en la posición de vendedor, sino en la posición de alguien que está representando a un hegemón político. ¿Cómo analizas esto? ¿Cómo percibes esta fase del presidente Xi? Sí, vamos a ver, evidentemente ha habido un cambio progresivo, pero efectivamente radical, ¿no? Claro, tenemos una primera fase en los años 70 aproximadamente, y las referencias siempre son esas visitas de Rockefeller, de Kissinger, de Nixon a China, en las que se abre un contexto de alianza estratégica, vamos a decir, entre las corporaciones occidentales y el Partido Comunista Chino, ¿no? En parte hay una especie de alianza entre Estados Unidos y China frente a la Unión Soviética, ¿no? Pero la cuestión clave es para las corporaciones multinacionales empezar a invertir masivamente en China y a transferir tecnología. Esto ha sido fundamental para el desarrollo acelerado de la industrialización en China y para las multinacionales porque les dio acceso a mano de obra barata y a nuevos mercados, ¿no? Y esto ha funcionado de forma muy interesante para China durante 30 años aproximadamente. Entonces, en China yo creo que había una valoración general positiva de ese proceso, pero una interpretación de un sector de la sociedad y del Partido Comunista de que era un proceso que había que controlar. Pues, mucho cuidado, que estas multinacionales son muy peligrosas. Y entonces ahí viene muy claramente ese sector que de alguna forma está protagonizado por Xi Jinping, que a partir de este momento dice, bueno, el crecimiento económico es importante, pero tenemos que tener en cuenta que hay muchas otras cosas que hacer. Ideológicamente, hay que defenderse de esas grandes corporaciones, ideológicamente, políticamente, evitar que nos asalten el Estado o el partido en China, controlar sus actividades económicas, etcétera, ¿no? Y dentro del mundo, yo creo que ellos siempre han pensado de alguna forma, antes o después, Occidente va a venir contra nosotros. Vamos a intentar que sea lo más tarde posible, ¿no? Y esto les ha llevado a una posición de mucha prudencia, ¿no? en su actividad internacional, como tú comentabas. Pero claro, esto tiene lógica que se mantenga hasta que vienen a por mí. Y ese vienen a por mí, de alguna forma, sucedió con el gobierno de Trump cuando inicia ya esa guerra económica con China, ¿no? Claro, algo parecido pasaba también en Rusia a principios de los 2000. O sea, bueno, vamos a intentar cambiar Rusia, hay muchas cosas que hay que cambiar, pero vamos a intentar no enfrentarnos a Occidente. También pensando cada vez más que en algún momento van a venir a por nosotros, vamos a prepararnos aceleradamente y que ese enfrentamiento se retrase lo más posible, ¿no? Ahí ya hemos comentado antes, ha habido dos factores que han retrasado ese enfrentamiento. Uno es estrategia de Occidente de, en lugar de ir directamente contra China y contra Rusia, ir contra los países musulmanes antes, ¿no? Que ha retrasado quizás 15 años aproximadamente el proceso, ¿no? Y luego también probablemente la presidencia de Donald Trump, que de alguna forma con factores a favor y en contra, pero no ha iniciado guerras y seguramente esa estrategia de choque en la que estaba pensando probablemente pues Hillary Clinton se retrasó pues 4 años aproximadamente. En este contexto, me gustaría que pongamos los reflectores en Latinoamérica y el Caribe y comencemos a analizar Cuba, por ejemplo, bloqueada, perversa, malévola, monstruosamente, y ha sobrevivido con muchos problemas, con muchos problemas. No hay un Fidel como lo tuvo. Probablemente las nuevas generaciones tendrán liderazgo con las complicaciones que tienen,
pero no está la figura de Fidel como para sostener ese proceso. Y mucho de lo que se sintió de la revolución no está, o se acabó, o lo que se esperó de ella. ¿Qué percepción tienes, por ejemplo, en el caso específico de Cuba? Bueno, vamos a ver, Cuba efectivamente no está Fidel, pero el hecho de que no esté Fidel y estén otros y Cuba se mantenga, bueno, es un factor positivo en sí mismo, es decir, que nos demuestra que no es tan dependiente el sistema de una persona en concreto, ¿no? Es decir, que con otras personas y con cambios políticos de una u otra dimensión, el sistema se mantiene, ¿no? En primer lugar, ¿no? Y por otro lado, está la evolución de Cuba, de hecho, ha estado inevitablemente, porque es un país pequeño, muy relacionada con la evolución geopolítica, ¿no? No es fácil de valorar efectivamente su gestión interna muchas veces porque, claro, la dependencia sobre positiva y negativa de las relaciones externas han sido tan grandes, ¿no?, que es difícil, ¿vale?, valorar con objetividad lo que ellos han hecho, ¿no? Pero bueno, es evidente que por un lado el bloqueo de Estados Unidos y por otro lado la colaboración con la Unión Soviética fueron claves durante toda la Guerra Fría. El que se mantuviera el bloqueo de Estados Unidos por un lado y desapareciera la Unión Soviética fueron claves también para que Cuba entrara en una situación muy difícil. Desde ese punto de vista, Cuba ahora está entrando ya en un contexto geopolítico muchísimo mejor Aquí hay un elemento que me gustaría que lo tengas para el análisis tuyo, ¿no? Me gustaría agregarlo. La mirada de Cuba mirando hacia las multipolaridades, quisiéramos ser parte del BRICS. Y entonces los rusos y los chinos, básicamente los rusos les han dicho, por ahora no puedo, pero lo que puedo hacer es que mi sistema SWIFT, o sea, mi sistema de tarjetas de crédito, te las voy a acreditar ahí en Cuba para que lleguen turistas rusos, ¿no? No es que estén llegando oleadas de turistas rusos, pero están llegando algunos que ya compran con rublos allá en La Habana y en otros lugares, ¿no? ¿Ves que esto sea el principio de algo o todavía el camino es largo y complicado y todavía tendrán que sufrir? Bueno, yo creo que el tiempo que ese proceso está en marcha está claro. El tiempo que dure depende del contexto geopolítico, depende de lo que pase en Europa, de si el proceso, digamos, de avance del mundo multipolar se asienta rápidamente, si tenemos una guerra mundial o no. Evidentemente, todo el contexto geopolítico puede cambiar en función de todo esto, ¿no? Pero yo creo que sí es muy claro, lo que es estrictamente la pertenencia a los BRICS puede tener más un impacto simbólico que real, ¿no? Porque todos los que son medidas de colaboración económica se pueden poner en marcha sin necesidad de formalmente pertenecer a los BRICS, ¿no? Yo creo que en ese movimientos continuados de expansión de lo que es estrictamente la organización de los BRICS, lógicamente los grandes protagonistas, que son Rusia y China, pues tienen que jugar muchas bazas a la vez, muchas bazas que son complejas desde el punto de vista, pues, de imagen, de tener en cuenta equilibrios, efectos externos, el impacto que la entrada de unos u otros miembros puede tener en los demás. Hay muchos factores que les obligan necesariamente a gestionar eso con prudencia, de forma progresiva y tal. Pero que es evidente la implicación que futura de Cuba en concreto con ese bloque, pues yo creo que plantea bastantes pocas dudas, ¿no? Quiero hacer un repaso rápido sobre Latinoamérica y el Caribe. Un personaje imprescindible en este análisis es el señor Javier Milei. Entre chillidos, alaridos, e invocaciones de perros vivos y no tan vivos, está quebrando ha quebrado la economía argentina de lo que ya estaba mal, ¿sí? Pero un tipo que sin ningún tipo de reparos dice, Israel no está cometiendo ningún exceso. O sea, digo, Argentina, la Argentina de Perón, ¿qué hay allí? ¿Qué ves allí? ¿Qué proyecciones? ¿Habrán de sufrir mucho? ¿Qué percibes ahí? Bueno, sí, tenemos, vamos a ver, la perspectiva interna de Argentina y la perspectiva internacional, ¿no? La perspectiva interna, vamos a ver, Javier Milei es aparentemente un fanático del liberalismo, vamos a decir, fanático Neoliberal. ¿Perdón?
un fanático neoliberal que se vende como liberal, creo yo. Bueno, ahí iba, ¿no? Porque esos fanáticos del liberalismo, cuando han llegado al gobierno en el periodo neoliberal, luego en realidad lo que han hecho no es aplicar esa mitificación del mercado, creo que lo comentaba antes, frente al Estado, sino estrictamente hacer lo que les interesa a las grandes Sí, no. multinacionales, ¿no? Ellos son socialistas y comunistas cuando se trata de cobrar cheques del Estado. ¿Ah? Ese es el tema, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque claro, esos gobiernos lo que sí han hecho inmediatamente es privatizar. Privatizar empresas públicas, privatizar servicios públicos, eso inmediatamente. Luego, otras cosas ya es más complicado. Y entonces, efectivamente, el gran reto, nosotros teníamos una cierta curiosidad con Milei y decíamos, hombre, vamos a ver, porque estas teorías, digamos, ultraliberales, nunca se han aplicado en la práctica, ¿no? Es decir, llegan a los gobiernos y nunca, en la práctica siempre han ido a algún grado a mantener las economías mixtas, ¿no? Pero bueno, este hombre, incluso hasta las propias elecciones, llega diciendo y prometiendo y asegurando que va a llevar esto hasta el final. Vamos a ver si es así. Pero bueno, ya estamos viendo con los primeros movimientos, las alianzas que está tejiendo, etcétera, que su orientación es exactamente esta orientación neoliberal, que solo es liberal cuando interesa serlo, como tú decías, ¿no? Claro, las relaciones internacionales es un poco más complejo. Efectivamente, esas relaciones con Estados Unidos, en parte también con Israel, nos están, digamos, alineando claramente a Milei en ese entorno, vamos a decir, de las grandes corporaciones occidentales que le pueden ayudar a mantenerse en el cargo pues más tiempo del que se mantendría pensando estrictamente en las fuerzas internas, ¿no? Y lo que no sabemos es, o nuestra duda en concreto es, esos vínculos internacionales, el de Estados Unidos puede ser más o menos claro, pero ¿por qué? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de ese vínculo tan llamativo y tan fanático con Israel? Entonces, no tenemos una interpretación clara de cuál es, hasta dónde puede llegar eso. Hay un componente personal ya en el ámbito de lo inexplicable. Petro, impresiones de Petro. Petro y esa Colombia que por fin tuvo un gobierno salido lejos de las garras del imperio, pero Petro la tiene muy difícil, muy complicada. Se acaban de bajar su reforma de salud. Sí, vamos a ver. Bueno, nosotros con respecto a Latinoamérica intentamos ser lo suficientemente prudentes porque nuestro campo de análisis es fundamentalmente Europa. Pero bueno, es evidente que Petro parte de un contexto muy difícil, ¿no? Es decir, porque una cosa es ganar las elecciones, pero claro, un país que ha pasado por unas políticas tan dependientes de Estados Unidos y tan dependientes de Wall Street, hacer cambios estructurales es muy complicado, tremendamente complicado, ¿no? Entonces, independientemente de cuál sea la voluntad real del gobierno de Petro, esas dificultades estructurales le van a hacer movimientos extraños en una y otra dirección constantemente durante los próximos años, con toda probabilidad, mientras cambia ese contexto geopolítico. Entonces, claro, la clave de Petro es que sea capaz de mantenerse en el poder hasta que ese cambio del contexto geopolítico sea lo suficientemente avanzado. Yendo por la misma línea, entiendo efectivamente que la organización que tú presides básicamente se enfoca en el análisis europeo, pero me gustaría tu mirada sobre lo que pasa en Brasil, por ejemplo, con el presidente Lula. Sale de un Bolsonaro que quiso dar golpe para irse o quedarse con golpe, pero un Lula que presenta un PIB no esperado, que ni siquiera el Fondo Monetario lo vio, pero atacado por dentro, incluso por estas mal llamadas iglesias evangélicas que son representantes en muchos casos del sionismo. Y no hablo del ciudadano cristiano común y corriente, ¿no? Sino de estas organizaciones del pare de sufrir y dame el diezmo acá, ¿no? ¿Cómo ves a Lula? Desde la mirada desde Europa, por supuesto, ¿no? Sí, vamos a ver. En principio, desde el punto de vista de sus relaciones internacionales, es muy interesante lo que ha pasado en Brasil, porque los dos gobiernos, o las dos tendencias, cuando han llegado al gobierno, han mantenido su implicación en los BRICS, ¿no? Y esto es muy significativo, ¿no? De cómo el avance, de hecho, del mundo multipolar genera que estos contextos en los que hay una división electoral y social entre izquierda y derecha,
pues al final puedan empezar, al menos en determinados ámbitos, a relativizarse. Porque de alguna forma puede suceder en sentido contrario algo similar a lo que ha sucedido en Europa en los últimos 30 años, en los que se mantienen las palabras izquierda, derecha o centro, aunque en la práctica todo el mundo se mueve dentro del modelo dominante, ¿no? El modelo dominante neoliberal. Claro, si ese modelo dominante deja de ser el neoliberal liderado por Wall Street y empieza a ser un modelo dominado por los países emergentes, pues aunque al menos durante un tiempo se mantengan esos conceptos de izquierda-derecha, esas peleas internas en buena parte electorales, pero lógicamente puede generarse una tendencia a que ambos vayan evolucionando de una forma similar hacia unas relaciones internacionales cada vez más implicadas de forma directa en los BRICS y internamente esto vaya incidiendo en que las dos corrientes, pues aunque mantengan sus diferencias, pero en determinados aspectos como la apuesta por el desarrollo económico o la gestión de las relaciones con las grandes empresas, etc., pues siga de alguna forma los criterios básicos que a partir de los BRICS se van haciendo dominantes en los países de su entorno, ¿no? Hay una teoría que de alguna forma está relacionada con cuál va a ser el posicionamiento de Estados Unidos frente a ese mundo multipolar, ¿no? Porque que algunos piensan que aunque Estados Unidos acepte el mundo multipolar, quizás a través de ese concepto de America First de Donald Trump, pero que es posible que a pesar de eso, aunque aceptando ese concepto, peleen Latinoamérica. Es decir, peleen por mantener el control de Latinoamérica, aunque renuncien a su hegemonía sobre el resto del mundo. Y esto podría explicar cómo hay una cierta contradicción en sectores como los de Bolsonaro, porque por un lado, bueno, mantiene su presencia en los BRICS, pero por otro lado mantiene una guerra a muerte con los sectores sociales de Lula, ¿no? Y una vinculación, eso sí, muy directa con el trumpismo, etc. Como que en Washington estuvieran diciendo, bueno, ¿qué importa? Perderemos el mundo, pero nos quedaremos con nuestro patio trasero, más o menos, ¿no? Ahora, en ese análisis obliga a ver a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Un personaje amado tremendamente por su pueblo, odiado tremendamente por sus opositores, un personaje que le ha visto difícil por estar tan cerca tan cerca del diablo y tan cerca del imperio, una cosa así. ¿Sí? Andrés Manuel López Obrador, un personaje que ha tenido que vivir o hacer un gobierno priorizando lo práctico, una relación con el imperio, pero siendo en más de un momento el baluarte de la defensa de los intereses de Latinoamérica. Fue el que le extendió la mano a Evo diciéndole, yo te saco de ahí, te vienes para acá. Fue una de las voces más potentes que dio respaldo al presidente Castillo, bueno, malo, no sé, sí, pero ha sido una de las voces más potentes. Termina el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un hito en la historia, para que le guste o quien no le guste, no sé, es un hito en la historia mexicana, es un hito para la historia latinoamericana. Hay quienes dicen que, y aquí viene el problema, hicieron a Andrés Manuel López Obrador y rompieron el molde. Quien vaya a sucederle, Claudia Sheinbaum, probablemente tenga la valla muy alta. Pero, ¿qué ves en principio en Andrés Manuel López Obrador? El legado que habrá de dejar, él ha dicho que se irá a su rancho y de ahí no saldrá que ni líder espiritual, ni líder nada. Él se va y deja que otros gobiernen. ¿Cómo ves el legado de Andrés Manuel, que ya en septiembre dará su último grito de independencia? Efectivamente, sustituir a los grandes líderes siempre es complejo en todo tipo de organizaciones, políticas, empresariales, etc. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, a mí me da la sensación de que es una persona y un gobierno que claramente han apostado por el pueblo mexicano. Y esto les sitúa en un contexto ideológico pues claramente opuesto, por ejemplo, al contexto dominante en Estados Unidos, ¿no? Pero que, a pesar de esto,
pues él ha sabido gestionar lo que ha podido gestionar dentro de un contexto, de hecho, dominado por Estados Unidos o por Wall Street, como queramos decirlo, ¿no? Es algo contrario, de alguna forma, a lo que estábamos comentando sobre Brasil, en el que, por ejemplo, las relaciones económicas con los países emergentes, con China fundamentalmente, han ido creando un contexto fáctico, un contexto, de hecho, muy favorable a los países emergentes. Y en México pasa lo contrario. Es decir, su margen de maniobra, teniendo en cuenta la dependencia, de hecho, con respecto a Estados Unidos, es pequeño. Entonces, ha actuado dentro de ese margen de actuación pequeño, ¿no? Ha hecho lo posible, ha hecho lo que ha podido. Y por eso es muy importante que se mantenga esa línea de actuación, porque lo que México va a poder hacer en un futuro probablemente va a ser mucho más, a medida que el contexto geopolítico en su conjunto cambie. Entonces, lo que este gobierno de México es muy importante que mantenga esa vocación de apuesta por el pueblo de México y no sea sustituido por gobiernos que, como ha pasado en otras ocasiones, en lugar de apostar por el pueblo de México, están defendiendo los intereses de esas multinacionales fundamentalmente. ¿Qué parecerá desde la mirada geopolítica? No sé, la percepción que yo tengo, compartida con algunos, la gran bisagra de América, esa bisagra anglófona y esa bisagra iberófona, ¿sí? El punto de encuentro entre los que no nos entendemos y el rol protagónico. O sea, yo soy peruano, me gustaría decir Perú, ¿no? Pero México es la gran bisagra y eso lo obliga a un cierto liderazgo. No es fácil porque es bisagra en cuanto es punto intermedio y eso le obliga a mantener posiciones intermedias, pero que de hecho en muchos aspectos más cercana a lo que a Estados Unidos que al bloque emergente, ¿no? Porque no puede ser de otra forma, por lo menos por el momento, ¿no? Entonces es muy difícil que lideren al mundo latinoamericano en su conjunto en un camino realmente distinto, ¿no? México tiene esa problemática y mientras tenga esa dependencia fáctica con respecto a Estados Unidos, ya digo, su margen de maniobra va a ser estrecho, ¿no? No veo fácil que desde esa perspectiva pueda ser realmente el líder de una nueva Latinoamérica. Adrián Zelaya, una de las mentes más brillantes que usted puede consultar acá en el Internet, y aquí en Prensa Alternativa consideramos un honor muy grande el haber tenido a una persona con esa capacidad enciclopédica de entender la realidad del momento y sobre todo esa gran capacidad para hacerla entender, porque una cosa es ¿no? saber mucho, pero otra cosa es lo que está acá, hacerla digerible, ¿no? a llevarla de manera pedagógica. Esto tiene que ver mucho, seguramente, con la constante práctica en la docencia universitaria de Adrián Zelaya. Hermano querido, muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si tuvieras alguna reflexión final al término de esta conversación, que más que una entrevista ha sido una conversación. No, Juan José, ya sabes que yo también estoy encantado de estar con vosotros, que os sigo y, bueno, la reflexión final, pues la que estoy haciendo últimamente es, bueno, partir del momento en el que nos encontramos en el mundo, ¿no? Un momento absolutamente crítico entre un mundo en el que igual hemos estado viviendo al menos durante 200 años y un mundo nuevo hacia el que claramente avanzamos, y si no hay un desastre digamos, bélico que lo impida, yo creo que hay que apostar porque el mundo va a avanzar en una dirección totalmente nueva. Una dirección, yo creo que esto es importante cara a los países latinoamericanos, una dirección que no es solo una cuestión de relación entre países, ¿eh? Es decir, porque estamos hablando de un cambio radical en la forma de gestionar los propios países y no es una cuestión de que unos países pierdan peso, otros países lo ganen, sino que desde el punto de vista incluso de los países desarrollados o de Estados Unidos o de Europa Occidental, hemos estado en una situación en la que hemos estado y seguimos todavía siendo controlados por unas élites que desde luego no están trabajando tampoco por Europa y Estados Unidos, sino que están destruyendo Europa y Estados Unidos con su actuación, trabajando por sus propios intereses. Yo creo que al analizar la geopolítica es muy importante que la gente entienda que no es solo una cuestión de relación entre países, sino también de
fundamentalmente de los grupos de interés que muchas veces controlan los gobiernos de los países. Adrián, la gente que ha visto esta entrevista, ¿dónde podría seguirte, por favor, tus redes sociales, en Twitter, en qué plataformas? Sí. Tenemos un canal en YouTube con la denominación de ECAI Center. Y luego también tenemos canales en Telegram. Si en Telegram buscáis ECAI Center o ECAI Journal, nos podéis localizar. Y estamos participando ahora en un canal de DMP Geopolítica también, con un programa semanal. Pero igual la forma más directa es... En YouTube, ¿cómo se te encuentra? ECAI Center. Con ECAI Group. ECAI Group. O ECAI Center o ECAI Group, de las dos formas. La denominación del canal es ECAI Group 2109. Pero bueno, con ECAI Group o ECAI Center nos localizáis. Hermano querido, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tienen que seguir, Adrián. Usted quiere saber de geopolítica, quiere entender, pues vaya al canal de Adrián Celaya y usted va a poder aprender, conocer, nutrirse y seguramente interactuar también a través de la cajita de comentarios y demás. Bueno, me despido. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por habernos acompañado. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis-Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.